Muy buenas nakamas, aquí Teorías Crypt trayéndonos un nuevo video. Antes de empezar, recordarles que las imágenes e animes usados en este video no me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos autores. Si les gustan los videos, suscriban y denle like que me apoyan mucho. Y comenten para que el video se recomiende, espero que les guste. Empieza. Capítulo 12. Hisoka miró con calma al ciclón que se acercaba. Había hecho todo lo posible para escapar de esta situación. En este momento, solo puede resignarse a su destino. El violento vórtice los barrió rápidamente bajo el agua. Cuando Hisoka fue absorbido por el remolino, inmediatamente dobló su cuerpo y se protegió la cabeza con ambas manos. Esta es una reacción instintiva humana cuando se expone al peligro. Al menos puede proteger el cuerpo de una lesión más grave. La ira de Gyarados vino y pasó rápidamente. Después de unos segundos, el vórtice finalmente se dispersó en una lluvia ligera. Las figuras de Hisoka y otros también desaparecieron sin dejar rastro bajo las ásperas olas tormentosas. Después de ver la desaparición de los humanos que habían dañado a su compañero, los Gyarados finalmente calmaron su ira. Luego rodearon a su compañero inconsciente y lo arrastraron lentamente hacia las profundidades del mar. Los cocoteros se mecían suavemente con el viento, el sol brillaba en la playa y la luz reflejada en el mar claro brillaba como un cristal. Esta es una isla desierta, que se puede encontrar en todas partes en este mundo. Un Krabby paseaba por la playa, siguiendo su rutina. Entonces, de repente vio algo extraño tirado en su camino. Krabby, que había considerado este lugar como su propio hogar, estaba furioso porque alguien se atrevió a bloquear su camino. ¿Alguien se atrevió a bloquearme?, pensó dominantemente. Ajá. Tengo una idea. Se le encendió una bombilla en la cabeza. Luego caminó furtivamente de lado hacia la figura inconsciente y abrió sus garras. Hisoka se despertó solo para sentir un dolor punzante cerca de su trasero. Era como si hubiera algo pellizcando. Pasó su mano detrás de su espalda y se encontró con un objeto duro en la confusión. Luego, rápidamente rodó su cuerpo hacia un lado y agarró el objeto duro lejos de su trasero. Sacudiendo la cabeza para aliviar su mareo, Hisoka gradualmente recobró el sentido. Luego miró hacia arriba, solo para cerrar los ojos por el dolor debido a la deslumbrante luz del sol. Después de recuperar la vista, miró a su alrededor y descubrió que estaba varado en una pequeña isla desierta. Miró a su alrededor varias veces y no vio a nadie más en la playa además de él. Parecía que todos se habían separado durante la tormenta hace un momento. Espero que estén bien. Hisoka murmuró. Aunque no los conocía muy bien, aún pueden considerarse medio amigos después de vivir juntos una situación de vida o muerte. En este momento, Hisoka solo puede enviar una oración silenciosa por su supervivencia en su corazón. Algo se movió en su mano, escapándose de su agarre y cayendo hacia la arena. Cuando Hisoka miró al suelo, vio a un Krabby mirándolo enojado. El Pokémon crustáceo con una capa exterior fuerte es bastante grande, de unos 40 centímetros de alto, que es el doble del tamaño del costoso Requiem Cave en la Tierra. Resulta ser un Krabby. Tú eres el que me pellizcó el trasero hace un momento, ¿verdad? Hisoka se rió y rápidamente sacó al Pokémon cangrejo de río de la arena. Hizo caso omiso de su gesto amenazador y lo dejó caer al suelo hacia sus pies. Luego, Hisoka levantó los pies y empujó amablemente al Pokémon de regreso al mar. El aturdido Krabby cruzó una parábola en el aire y cayó al mar con un chapoteo. Chapoteo. Hisoka levantó el puño y gritó. Gol. Después de desahogar sus sentimientos, el estado de ánimo deprimido de Hisoka mejoró mucho. Tuvo una gran pérdida esta vez. Y debido al hundimiento del SSN, no podría obtener el salario prometido después de fallar en esta tarea. Tampoco estaba muy seguro de si las 3 condiciones que Ryoichi le había prometido aún podrían cumplirse. Probablemente piensa que ya estoy muerto, enterrado en el fondo del océano, convirtiéndome en alimento para peces, pensó Hisoka con rencor. Luego revisó cuidadosamente las 3 Pokébolas dentro de su bolso antes de suspirar aliviado. Le preocupaba que pudieran dañarse durante la lucha en este momento, causando que fallara. Afortunadamente, las Pokébolas que usó eran todas Ultra Balls de alta calidad, que eran mucho más duras que las Pokébolas ordinarias. Incluso si se cayera de un edificio de 5 pisos, apenas habría grietas en él. Por eso Hisoka siempre gastaba más para comprar artículos de alta calidad. Eran más confiables en una situación de emergencia en lugar de usar artículos de calidad ordinaria. Hisoka luego sacó la incubadora de huevos de su bolsa impermeable. Fue uno de los premios que obtuvo tras ganar el torneo.
Bajo la doble protección de la incubadora y la bolsa plegable, el huevo estaba sano y salvo. Luego, revisó cuidadosamente las herramientas en su bolso. Después de confirmar que no estaban dañados, Hisoka se sintió completamente aliviado. No había señal en su navegador, lo que una vez más mostró que la pequeña isla donde estaba varado nunca había sido descubierta por humanos antes. Hisoka tenía una gran experiencia sobreviviendo en la naturaleza, por lo que no estaba preocupado por estar solo en una isla desierta. Además, su bolso estaba repleto de agua limpia y comida enlatada, que fue suficiente para que él y sus 3 Pokémon sobrevivieran durante todo un mes. De acuerdo con el puntero de su brújula, pudo determinar que estaba en algún lugar a lo largo del mar del sur de la región de Kanto. Pero no estaba seguro de si había alguna isla habitada alrededor de esta área. Si lo fuera, entonces las posibilidades de que lo rescataran serían mucho mayores. Por supuesto, Hisoka no pondría todas sus esperanzas de supervivencia en otras personas. Este no era su camino. Siempre se aferró al dicho que decía, al final del día, solo puedes confiar en ti mismo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Los ojos de Hisoka de repente fueron atraídos por un gran agujero no muy lejos. Rápidamente caminó hacia él para echar un vistazo más de cerca. No era un agujero formado naturalmente, sino más bien una gran huella dejada por algún tipo de Pokémon debido a su contorno. Hisoka se agachó en el suelo y lo midió con la mano. La huella medía unos 60 centímetros de largo y 40 centímetros de ancho. Según su estimación, la altura del Pokémon que había dejado esta huella debería ser de unos 4 metros. ¿Qué tipo de Pokémon puede crecer hasta 4 metros de altura? Hisoka se frotó la barbilla mientras pensaba. Tome Tiranitar, por ejemplo. La altura promedio de Tiranitar era de alrededor de 2 metros, y los más fuertes entre ellos pueden crecer hasta 3 metros de altura. Aunque es bastante raro, existe. Cuanto más fuertes son los Pokémon, más grandes tienden a ser. Pero incluso Tiranitar, el Pokémon armadura, no podía crecer hasta los 4 metros de altura. Hisoka miraba la huella confundido. Tampoco pudo determinar el tipo de Pokémon basándose solo en su huella. ¿Es algún tipo de Pokémon que los humanos nunca hayan descubierto antes? Esta posibilidad brilló en la mente de Hisoka. Había muchos lugares inexplorados en el mundo Pokémon. El ser humano solo logró destapar la punta del iceberg. Cada año, se publican muchos artículos de investigación sobre Pokémon recién descubiertos. La conjetura de Hisoka no carecía de razón. Naturalmente, cuanto mayor sea el tamaño de los Pokémon, más poderosos son. Obviamente, un Pokémon tan grande requería una gran cantidad de energía para respaldar sus acciones diarias. Y para respaldar su ingesta de energía, estos Pokémon de gran tamaño deben encontrar suficientes fuentes de alimento. Tuvieron que expandir su territorio mientras competían con otras tribus Pokémon. Era difícil imaginar cuán cruel sería la competencia en este lugar. El descubrimiento de esta gran olla hizo que Hisoka no se atreviera a deambular temerariamente por la isla. No estaba seguro de si era solo un Pokémon gigante o un grupo de Pokémon. Si fuera un solo Pokémon, estaría bien. Pero, si fuera un grupo, entonces Hisoka solo podría despedirse de este mundo. El gran Pokémon solo necesitaría un solo pisotón para causar un ataque similar al de un terremoto. Imagina lo que puede hacer un grupo de Pokémon gigantes. Le dio escalofríos solo de pensarlo. Hisoka abandonó temporalmente la idea de explorar la isla por ahora. Acababa de experimentar una situación de vida o muerte. Y después de estar a la deriva en el océano durante un tiempo desconocido, tanto su fuerza mental como física estaban al límite. También liberó a Kirlia y Weavile solo para estar seguro. De acuerdo con sus experiencias pasadas, es mejor liberar a los Pokémon de su Pokébola cuando se sobrevive en la naturaleza. Para que en caso de emergencia o ataque repentino, puedan reaccionar con rapidez y proteger su seguridad. Como Weavile no participó en la batalla anterior con los Gyarados, todavía estaba llena de energía en este momento. Mientras tanto, Kirlia todavía estaba aturdida después de teletransportar a 5 personas lejos del ataque de los Gyarados. Hisoka la colocó lentamente dentro de la tienda que erigió hace unos minutos. Abrazó su almohada favorita y poco a poco se durmió. Weavile luego miró a Hisoka con entusiasmo. Bien, yo cocinaré, suspiró Hisoka. Dado que su cocinera ya estaba dormida, Hisoka solo podía cocinar su almuerzo por sí mismo. Después de luchar durante toda una noche, ya estaba muerto de hambre. Luego fue a su bolso y sacó una mini nevera. Esta cosa funcionaba con energía solar. Podría usarse durante 2 semanas antes de que se agotara la energía.
Después de eso, solo necesitaba dejarlo bajo el sol durante unas horas para que recargara su batería. A continuación, colocó una mesa plegable con sillas cerca de su campamento. También sacó una estufa de gas portátil y una olla a presión. La bolsa de Hisoka era como el bolsillo 4D de Doraemon, lleno de artículos. Como tenía esta práctica bolsa, también podría llenarla con muchos artículos útiles para vivir una vida cómoda en la naturaleza. Además, no quería vivir como un salvaje. Weavile se mantenía al acecho de peligros o problemas a su alrededor bajo la orden de Hisoka. Primero patrulló atentamente su campamento. Después de no encontrar ninguna amenaza, se dirigió hacia el árbol más alto de la zona. Luego usó sus afiladas garras para trepar ágilmente al árbol y se quedó en la parte superior del árbol para actuar como centinela. Hisoka decidió hacer una comida sencilla para el almuerzo. Primero, sacó 2 piezas grandes de falda de res de la nevera y las descongeló al aire libre. Luego limpió algunos pedazos de hueso y los arrojó a la olla a presión. Después de eso, añadió algunas verduras y algunas hierbas antes de verter una jarra de caldo de res en la olla. Tampoco se olvidó de pedirle a Weavile que bajara unos cocos del árbol en el que ella estaba sentada más tarde. Mientras se cocinaba la sopa, frió los 2 cortes de carne en una sartén grande, agregó un poco de pimienta negra y sal mientras le daba la vuelta un par de veces. 30 minutos después, su almuerzo estaba listo. Weavile. La comida está lista. Hisoka gritó mientras saludaba a Weavile. 2 bistecs de flanco y 3 tazones de sopa de verduras ya estaban colocados en la mesa de picnic. Los ojos de Weavile se iluminaron de alegría. Luego, rápidamente saltó hacia el suelo y caminó hacia el campamento mientras cargaba unos cocos en sus brazos. ¿Puedes hacerles algunos agujeros? Hisoka apuntó con su dedo hacia los cocos en su brazo. Weavile asintió y usó su garra para hacer un agujero en cada coco. Después de eso, Hisoka colocó una pajilla en el coco antes de dirigirse hacia la tienda. Luego despertó a Kirlia, que aún dormía, y le entregó el coco. Rápidamente volvió a la mesa y llevó la sopa de verduras a la tienda. El almuerzo de Kirlia hoy fue una sopa de verduras y 5 piezas de Pokéblock especialmente hechas para Pokémon de tipo psíquico. Dado que su consumo de poder psíquico fue alto en la pelea anterior, Hisoka agregó algunos Pokéblock más a su comida. Para que pudiera recuperar rápidamente su energía. Vuelve a dormir después de comer tu almuerzo. Hisoka la miró con cariño antes de salir de la tienda, dejándola terminar su comida en paz. Itadakimasu. Tanto Hisoka como Weavile se sentaron a la mesa mientras miraban la comida con avidez. Después de decir su oración, ambos comenzaron a almorzar. Hisoka tenía tanta hambre que simplemente agarró el bistec y lo masticó como una bestia hambrienta. De todos modos, solo estaban él y Weavile en esta isla. No necesitaba prestar atención a sus modales en la mesa. Mientras tanto, Weavile era más civilizado que Hisoka. Aunque tenía hambre, no tenía suficiente hambre para comer como lo hizo su entrenador. Cortó el filete magro en varias rebanadas finas con su garra afilada. Luego, clavó un trozo y se lo llevó a la boca, saboreándolo lentamente. Después de tragar la sopa de verduras en el tazón, Hisoka se frotó el vientre y eructó de satisfacción. Nunca se había sentido tan contento en su vida. Después de que terminaron su almuerzo, los Hisoka lavaron rápidamente los platos y se sentaron en la alfombra de picnic debajo de un árbol. Se puso unas gafas de sol y apoyó la espalda contra el árbol, disfrutando del paisaje de la playa. Weavile había regresado a su puesto en lo alto de un árbol para reanudar su vigilancia de los alrededores. Parece que necesito capturar un nuevo Pokémon como explorador, pensó Hisoka mientras se relajaba a la sombra. ¿Qué Pokémon es el más adecuado para ser un explorador? Bueno, el primer requisito es que el Pokémon debe poder volar. Hay muchos lugares a los que los humanos no pueden llegar debido al terreno peligroso. Entonces, tener un Pokémon que pueda volar les permitirá pasar por el área de manera mucho más segura. Y esto es algo que muchos Pokémon de tipo bicho y volador podrían hacer. El segundo requisito es que el Pokémon debe poder volar a gran altura sin verse afectado por las condiciones climáticas. Esto hizo que muchos Pokémon de tipo bicho en los que estaba interesado fueran eliminados de su lista. Porque una vez que se encuentran con malas condiciones climáticas, como una tormenta o una fuerte lluvia, es difícil para estos Pokémon de tipo bicho realizar su tarea. Los Pokémon aviares tienen alas fuertes. Pueden volar durante mucho tiempo y a mayor velocidad. Y las plumas de la mayoría de los pájaros Pokémon son en su mayoría impermeables.
Además de mantenerlos calientes, sus plumas, combinadas con el aceite de sus glándulas acicaladas, los mantienen bastante impermeables. Entonces, incluso cuando vuelan en un clima lluvioso, los pájaros Pokémon no tienen que tener miedo de mojarse. Con un explorador, sería más conveniente para él buscar objetivos de misión, encontrar direcciones e incluso recoger algunas hierbas raras cerca de áreas peligrosas. Hisoka también puede instalar una cámara GoPro en el Pokémon de tipo volador para que pueda usarla para observar la vista en tiempo real en su computadora. Y a pesar de que tenía un dron en su bolso para explorar los alrededores, un Pokémon que podía pelear y brindar ayuda era mucho mejor que un simple robot volador. Solo unos pocos Pokémon en la región de Kanto cumplieron con los requisitos de Hisoka. Entre ellos, la evolución final de Pidgey fue su favorito. Tiene alas grandes y poderosas y puede volar a una velocidad de 350 millas por hora a una altitud de 1 milla como un avión. Se dice que los investigadores también han encontrado Pidgeot salvaje que puede volar al doble de la velocidad del sonido. Hisoka creía que podría haber algo de verdad en sus descubrimientos. Porque había algunos Pokémon no legendarios que poseían una fuerza comparable a la de un Pokémon legendario. Pero volar a una velocidad de Mach 2 no era nada sencillo. Estaba bastante seguro de esto. ¿Cuál es el concepto de volar a una velocidad de Mach 2? Eso es volar a la velocidad de 1500 millas por hora. A menos que sea un Pokémon de tipo acero como Genesect, muchos Pokémon pájaro ni siquiera pueden soportar que su cuerpo vuele a esta velocidad. Solo la fricción del aire puede hacer que las plumas de Pidgeot se incendien. Pidgeot solo podía alcanzar esa velocidad cuando necesitaba sumergirse para cazar a su presa. Auge. Hisoka, que estaba a punto de quedarse dormido, se despertó repentinamente por un temblor en el suelo. Pero, antes de que pudiera ver lo que pasó, hubo una ligera sacudida de nuevo. Después de eso, se escuchó el sonido de algunos árboles que se rompían desde la dirección sur de la isla. Era como si algo estuviera arrasando en medio de la isla mientras se dirigía hacia la playa. Tejedor. Weavile saltó rápidamente del árbol y apuntó con su garra en dirección al sur. Le estaba diciendo algo a Hisoka con una expresión seria. Algo grande viene hacia aquí, supuso Hisoka. Tejedor. Ella asintió repetidamente. Hisoka no sabía lo que Weavile había visto. Pero sin importar lo que fuera, el poder absoluto que mostró durante el leve terremoto de hace un momento fue suficiente para que él se apartara de su camino. No es una persona imprudente. Y buscar la ventaja evitando las desventajas es una de las cualidades que debe poseer un buen cazador. Dado que este Pokémon no era su objetivo, ¿por qué querría obstruir su camino? Solo un tonto haría eso. Todavía no sabía qué tipo de Pokémon era, si era un grupo de Pokémon o si tenía una naturaleza violenta. Y es posible que este Pokémon nunca antes haya visto a un humano. Era mejor para él alejarse de este lugar antes de determinar su próximo movimiento. Hisoka rápidamente empacó su bolso y recordó a Kirlia dormida de regreso a su Pokébola. Luego se escondió rápidamente detrás de unos árboles a varios cientos de metros de la playa, seguido por Weavile. Unos minutos más tarde, un Pokémon bípedo gigante con características similares tanto a los dinosaurios como a los rinocerontes apareció en su vista. Este Pokémon gigante tenía un cuerno plateado con varios picos afilados y proyecciones en la cabeza. También estaba cubierto con una piel negra similar a una armadura que tenía varias pulgadas de espesor. No tenía dudas de que podría ignorar la mayoría de los ataques físicos como si nada hubiera pasado. ¿No es eso un Ridon? Hisoka y Weavile se escondieron detrás de un gran árbol mientras usaban un par de binoculares para observar en secreto al Pokémon gigante desde lejos y evitar llamar su atención. En términos generales, la longitud de la cola de un Ridon normal era 2/3 de su altura. El Ridon frente a él era el mismo excepto por su mayor tamaño. Su cola medía unos 2,5 metros de altura. Aunque la coloración y la forma de su cuerpo eran ligeramente diferentes, se parecía a un Ridon normal. Bueno, excepto por su tamaño. La altura media de un Ridon rondaba los 2 metros. Incluso en un grupo, la altura del líder de Ridon solo rondaría los 2,5 metros como máximo. Bien, ¿qué pasa con este Ridon? Tiene alrededor de 4 metros de altura, elevándose sobre la mayoría de los Ridon conocidos en el mundo. ¿Es solo una mutación? ¿O es un Pokémon tótem? ¿O hay algo en la isla que hizo que creciera más? Varias posibilidades pasaron por su mente. Era imposible que un Ridon creciera tanto sin una razón específica. ¿Mutación común? Es posible, pero estaba seguro de que debe haber otra razón además de esa.
Después de pensarlo varias veces, Hisoka sintió que era más probable que el Ridon hubiera comido una hierba rara. Muchos artículos especiales a menudo se encontraban en la naturaleza. Después de encontrar estos artículos raros, luego se procesaron usando tecnología humana, formando muchos tipos de artículos únicos como Mystic Water. El fluido dentro del agua mística tenía una alta viscosidad similar a la miel. Fue secretado por un tipo raro de mejillones que vivían en el fondo del océano. Estos extraños pero populares mejillones no eran considerados Pokémon por muchos porque no eran inteligentes. Luego de ser secretado, el fluido espeso comenzó a flotar hacia la superficie antes de ser encontrado por humanos, quienes lo convirtieron en un collar, que todos conocen hoy. Después de que el gigante Ridon llegó a la playa, fue inmediatamente atraído por los restos de comida dejados por Hisoka antes. Caminó lentamente hacia los huesos de desecho que Hisoka había arrojado a unos metros del campamento. Luego recogió uno de ellos del suelo y lo olfateó con curiosidad. Después de eso, rápidamente tragó todo el hueso en su boca e hizo lo mismo con los otros huesos. Crujido. El hueso no fue rival para sus fuertes dientes, ya que los masticó sin esfuerzo como un caramelo. Cuando estaba a punto de tomar otro pedazo de huesos, descubrió que los restos ya estaban terminados, lo que provocó que rugiera de decepción. Entonces, el Ridon, que estaba de mal humor, levantó la pata ligeramente y pisoteó el suelo mientras golpeaba su cola repetidamente. Aunque Ridon solo estaba desahogando sus sentimientos, se sentía como si un terremoto estuviera ocurriendo en la isla en este mismo momento. Incluso Hisoka, que miraba fascinado a los Pokémon, casi se cae al suelo debido al temblor del suelo. Ridon es un Pokémon omnívoro. Puede comer cualquier cosa, desde plantas, árboles, frutas y carnes. Diablos, incluso puede comerse una roca si tiene mucha hambre. Su poderoso estómago le permitía digerir todo lo que comía. Las pocas piezas de huesos fueron terminadas por este Pokémon gigante. Después de no encontrar más comida, sintió aún más hambre. Solo unos pocos pedazos de huesos no fueron suficientes para saciar su hambre. Inicialmente, estaba buscando comida, sin esperar encontrar tal manjar durante su caminata. Y fue realmente delicioso. Porque los huesos que Hisoka usó para hacer la sopa de verduras eran todos huesos de res de ganado de alta calidad. Se decía que el ganado descendía de tauros, pero se había embarcado en un camino evolutivo diferente. En este momento, son el principal ganado de los seres humanos. En la naturaleza, los animales salvajes ordinarios simplemente estaban indefensos contra las poderosas habilidades de Pokémon. Por lo tanto, el precio de la carne en la sociedad humana siempre se ha mantenido alto. Solo había unos pocos animales en este mundo que podían domesticarse a gran escala. Y las especies animales comunes que prosperaron en la naturaleza hoy en día se basaron principalmente en su fuerte capacidad reproductiva para mantener su población. Otros animales habían desaparecido hacía mucho tiempo de la superficie de este planeta. Como dice el refrán, la supervivencia del más apto. Ridon estaba deprimido, pero su hambre seguía instándolo a buscar comida. Caminó hacia un árbol no muy lejos de Hisoka y lo empujó de un lado a otro varias veces con sus gruesos brazos. Unos momentos después, varios cocos cayeron del árbol y aterrizaron sobre su cabeza. Luego se encogió de hombros y comenzó a recoger los cocos uno por uno. Sentándose en la playa, se tragó el coco entero uno por uno, sin siquiera molestarse en abrirlo. Desafortunadamente, las frutas apenas hicieron nada para satisfacer su hambre. Tristemente se frotó el vientre dolorido, todavía sintiendo hambre. Acababa de despertarse después de dormir durante una semana entera. Y se había olvidado de almacenar algo de comida antes de dormir, lo que le provocó este problema. Mirando el mar ilimitado frente a él, un rastro de miedo brilló en sus ojos rojos. Como Pokémon de tipo tierra/roca, naturalmente no podía soportar el agua, pero para encontrar suficiente comida, solo podía superar su miedo y desafiar el mar. Se puso de pie y comenzó a caminar hacia el mar con pasos firmes. El mar frente a él era su última esperanza. Solo allí pudo encontrar comida suficiente para llenar su estómago. Hisoka se acercó al mar mientras se escondía detrás de un árbol. Tenía curiosidad sobre lo que este Pokémon quería hacer. Y como aún no había encontrado la salida de la isla, bien podría conocer a su nuevo vecino. Después de todo, todavía no sabía nada sobre su debilidad o fuerza. Hisoka también estaba abrazando a Kirlia en sus brazos después de sacarla de su Pokébola. Si fue descubierto por el Pokémon gigante, Kirlia solo necesitaba teletransportarlo.
Ridon podría tener una fuerza física poderosa, pero aún así no era rival para la velocidad de teletransportación de Kirlia. Si no puede vencerlo, solo huye. Simple como eso. De nada servía mostrar su valentía si su vida estaba en juego. El Ridon dio un paso en el agua e hizo una mueca leve después de sentir el dolor frío en la planta de su pie. Aunque lo había hecho muchas veces, todavía no podía ignorar el dolor que sentía debido a su debilidad natural al agua. Paso a paso, el Ridon caminó lentamente hacia el mar bajo la expresión de asombro de Hisoka. Se sorprendió al ver que Ridon había entrado al agua, dejando solo su cabeza sobre la superficie del agua. ¿Está tratando de suicidarse?, pensó Hisoka. Ridon con Ground Rock simplemente aborrecía el agua. El agua era simplemente una de sus principales debilidades. Se asombró al ver que un Ridon de todos se atrevía a entrar al agua sin dudarlo mucho. Un mundo Pokémon tan mágico, murmuró Hisoka. Hoy fue una revelación para Hisoka. Nunca había visto algo así en toda su vida. En términos generales, la longitud de la cola de un Ridon normal era 2/3 de su altura. El Ridon frente a él era el mismo excepto por su mayor tamaño. Su cola medía unos 2,5 metros de altura. Luego, levantó su gran cola blanca y brillante y la golpeó contra la superficie del agua. Cola de hierro. Auge. El agua brotó del mar hacia el cielo mientras salpicaba el cuerpo del Ridon, revelando a Hisoka la fuerza tiránica contenida en su cuerpo. Repitió sus movimientos varias veces, creando grandes olas en el mar. Después de unos minutos, finalmente detuvo sus acciones cuando el mar se calmó una vez más. A través de sus binoculares, Hisoka encontró muchos tipos de mariscos flotando muertos en la superficie del agua, como pescado y gambas. No había ningún Pokémon de tipo agua entre ellos, ya que ya se habían alejado mucho después de ver al Ridon entrar al agua. Los ojos de Ridon se iluminaron de felicidad después de ver los mariscos frescos a su alrededor. Rápidamente agarró un pez feo y se lo tragó. El pez era bastante grande, alcanzando casi los 90 centímetros de largo. Pero Ridon solo lo terminó en un par de bocados. Hisoka conocía a este tipo de pez marino. Era comúnmente conocido como salmón del Pacífico en la tierra. Aunque parecía poco apetecible, su carne era jugosa y tierna. A muchos pescadores que vivían en las zonas costeras les gustaba comer este tipo de pescado. Además, este tipo de pez no es un nadador rápido. Con su delicioso sabor y su lenta velocidad de movimiento, se ha convertido en el alimento favorito de muchos Pokémon salvajes de tipo agua en el océano. Había tanto marisco flotando en el mar que el Ridon tardó una hora en terminarlo todo. Después de comer hasta el fondo de su corazón, finalmente regresó a la playa con un ligero salto en su paso. El Ridon eructó de satisfacción y se tumbó de costado en la playa para tomar una breve siesta. ZZZ. En solo unos segundos, el Pokémon gigante salió como una luz. Lo único que se podía escuchar en la isla eran los estruendosos ronquidos del Pokémon taladro. Era tan fuerte que podía sentir la tierra temblar ligeramente. Ahora que lo pienso, Hisoka y Weavile nunca habían visto ningún Pokémon excepto el Krabby de antes y este Ridon. Con un Pokémon tan gigante viviendo en esta isla, pensó que los otros Pokémon debían haber escapado de la isla o que Ridon ya se los había comido. Si no fuera por su instinto de supervivencia, ¿cómo podría el gigante Ridon, que siempre había tenido mucho miedo al agua, aventurarse en el mar para pescar? Hisoka esperó pacientemente unos minutos más detrás del árbol. Después de asegurarse de que el Pokémon estaba profundamente dormido, salió lentamente de su escondite. Quitándose los zapatos, caminó furtivamente de puntillas hacia el gigante dormido, acercándose lentamente con precaución. Kirlia estaba en los brazos de Hisoka, abrazando su cuello con fuerza. Estaba conteniendo la respiración por temor a que cualquier ligero movimiento que provocara despertara al aterrador Pokémon. Estaba concentrando su atención en el Pokémon. Una vez que el Ridon mostrara signos de despertar, inmediatamente los teletransportaría. Unos minutos más tarde, Hisoka estaba a solo un brazo de distancia del durmiente Ridon. Se retractó de lo que dijo antes. Pararse frente a esta bestia fue una experiencia completamente diferente. Nunca se había sentido tan pequeño en su vida, literalmente. Hisoka respiró hondo, calmando sus nervios. Luego, colocó lentamente su mano sobre su dura piel. No era tan duro como parecía. En cambio, tenía una sensación suave bastante agradable, como una piedra pulida. Luego, rápidamente tomó un chip de rastreo que había preparado antes de su bolsillo. Quitó el sello y lo pegó con cuidado en la espalda de Ridon.
Con este dispositivo, Hisoka podría rastrear la ubicación en tiempo real de Ridon desde su computadora portátil. También tomó rápidamente algunas fotos de Ridon, que aún dormía, y escaneó los datos de su cuerpo con su cámara. Después de terminar su trabajo, Hisoka tocó el hombro de Kirlia y susurró suavemente: «Terminé. Vámonos». Los ojos de Kirlia brillaron cuando ella e Hisoka se perfilaron en azul claro. Luego de repente desaparecieron en su lugar. Segundos después, los dos reaparecieron a varios metros cerca del lugar donde se escondieron antes. ¿Sí? Hisoka y Kirlia se miraron con una sonrisa y chocaron los cinco. Cuando estaban parados al lado del Pokémon gigante, estaban realmente asustados. Afortunadamente, todo salió bien en este momento. Nadie quería saber el poder aterrador que este Ridon podía desatar cuando estaba enojado. Una vez que ambos lados comenzaron a pelear, incluso Hisoka no estaba seguro de que el poder combinado de Kirlia y Weavile pudiera derrotarlo. Tener un cuerpo grande mejorará enormemente la fuerza y la defensa del Pokémon. El Ridon puede resistir múltiples ataques de Weavile, pero solo un golpe de suerte del Ridon podría noquear a su Weavile en un instante. Si era posible, no quería entrar en ningún tipo de conflicto con Ridon. Decidió esto después de ver la medida del cuerpo de Ridon. Ridon altura: 4,25 m peso: 1235,8 kilogramos longitud de la cola: 2,58 m. Esta fue su medida detallada exacta después de escanear su cuerpo con un escáner. Había copiado estos datos en su computadora portátil, almacenándolos en una carpeta especial. Más tarde, cuando tenga tiempo, ordenará estos datos en un cuadro más completo. En este momento, Hisoka no estaba realmente interesado en este Pokémon gigante. Tenía más curiosidad por saber por qué podía convertirse en un Pokémon tan grande. Después de discutir con Kirlia, había decidido colarse en su guarida mientras el Ridon aún dormía en la playa. En realidad, fue bastante simple encontrar su guarida. Solo tenía que retroceder en su parche y seguir los árboles rotos en su entorno. El enorme tamaño del Ridon facilitó que Hisoka encontrara su rastro. Después de caminar unos minutos, ya estaban lejos de la playa, dirigiéndose hacia el centro de la isla. Al ver que todavía tenían mucho terreno por recorrer, Hisoka llamó a Kirlia de regreso a su Pokébola y rápidamente subió a lo más alto que podía ver. Luego usó la enredadera para balancearse de un árbol a otro para poder llegar a la guarida de Ridon mucho más rápido. Porque no sabía cuándo despertaría el Pokémon gigante. Hisoka solo podía correr hacia adelante con todas sus fuerzas para llegar a su guarida en caso de que Ridon se despertara mucho antes. Correr en la jungla rodeado de árboles era bastante agotador y peligroso. Si no tienes cuidado, puedes tropezarte con los viejos árboles, las enredaderas e incluso la espesa maleza del bosque. Hisoka estaba muy concentrado mientras continuaba balanceándose de un árbol a otro árbol. Había una caricatura que solía ver cuando era niño. La forma en que se movía Tarzán en la película fue muy útil en esta situación. Había intentado hacerlo varias veces en la tierra, solo para terminar rompiéndose las muñecas cada vez que lo hacía. Afortunadamente, en esta vida, Hisoka nunca había relajado su entrenamiento físico, incluso cuando la calidad física de la gente común en este mundo era obviamente mucho mejor que la gente en la tierra en su vida anterior. Junto con su entrenamiento constante desde la infancia, finalmente había sido capaz de hacer lo mismo que Tarzán, lo que antes no podía hacer. Había pasado media hora desde que Hisoka había seguido el rastro de regreso a la guarida de Ridon. Esta isla desierta parecía bastante pequeña desde el exterior. Pero el terreno interior de la isla era bastante traicionero. Y como no podía ignorar el terreno como lo hacía el Ridon, acababa de perder mucho tiempo en la carretera. Cuando salió corriendo de la espesa maleza, una cueva apareció ante su vista. Alrededor de la gran abertura, quedaron muchas huellas fuera de la cueva, que pertenecía a Ridon. Pero, cuando se asomó, solo vio oscuridad. No había luz proveniente de la cueva en absoluto. También vio una pequeña sección cerca de la entrada de la cueva con pedazos de huesos esparcidos a su alrededor. Así que aquí es donde suele dormir, ¿eh? Pensó Hisoka. Después de todo, mantener un cuerpo tan grande todos los días requería mucha energía. Entonces, después de ver que no había ninguna amenaza alrededor de su guarida, generalmente dormía dentro del agujero, y solo ocasionalmente salía a buscar comida. Además, ¿por qué se molestaría en moverse por la isla cuando simplemente podría descansar en paz? Todavía recordaba los tiempos en que se aventuraba dentro del bosque verde.
Nunca había perdido la oportunidad de explorar el nido de Pokémon salvajes. Los Pokémon tenían una inteligencia muy superior a la de los animales ordinarios. A algunos Pokémon, como Murkrow, les gusta recoger muchos tesoros en su nido. Ya sea un humano o un Pokémon, a todos les gusta coleccionar tesoros. Incluso Hisoka no es una excepción. Encendiendo su linterna frontal, Hisoka entró con cautela en la cueva. No estaba seguro de si quedaba algún Pokémon dentro de la cueva junto al gigante Ridon en la playa. Teóricamente, debería haber solo ese Ridon ocupando toda esta isla. El hábito de Ridon es similar al de los rinocerontes en la Tierra. Son una especie solitaria y les gusta evitarse unos a otros, solo forman un grupo durante la temporada de apareamiento. Esto también es cierto para el Ridon en cuestión. Además, una isla tan pequeña definitivamente no podría soportar la vida de muchos Pokémon. De lo contrario, ¿por qué los Ridon desafiarían el mar solo para encontrar comida? La profunda cueva subterránea estaba envuelta en oscuridad. Después de bajar por la empinada pendiente, apareció una caverna frente a Hisoka. Tenía unos 5 metros de altura, mientras que el camino era bastante plano sin que se formaran estalagmitas en el suelo de la cueva. También se formaron muchas coladas en la pared debido al agua de mar. ¿Hay algún tesoro escondido dentro de la guarida del gigante Ridon? Él estaba deseando que llegara. Solo le quedaba una pequeña cantidad de dinero en su cuenta bancaria. Después del hundimiento del SSN, obviamente había fallado en su tarea y no pudo obtener su recompensa. En cuanto a las 3 condiciones que Ryoichi había prometido, aún se desconocía si podría obtenerlas o no. Después de completar sus pruebas de clasificación Elite en Vermilion City, solo le quedaron $2000 de subsidio de subsistencia de la liga. Aunque podía obtener el estipendio de $2000 de la liga todos los meses, una cantidad tan pequeña de dinero no era suficiente para Hisoka y sus Pokémon. Apenas puede soportar sus gastos diarios durante una semana. Hisoka generalmente gastaba alrededor de $10.000 al mes en sus comidas y suplementos diarios de Pokémon, sin mencionar otras cosas. Si quieres criar bien a tus Pokémon y hacerlos más fuertes, realmente necesitas gastar mucho dinero. Desde el establecimiento de la liga hace más de 100 años, ¿por qué no había civiles entre el Elite Four regional y el campeón? Algunas personas podrían decir, estás equivocado. ¿No está Bruno del Elite Four? Es un civil. Bueno, es cierto. Bruno no solo es un civil, sino que también es huérfano. Ser capaz de convertirse en el tercer miembro de Kanto Elite Four es suficiente para demostrar su talento. Lo que nadie sabía era que el miembro más antiguo de Kanto Elite Four, Agata, había estado apoyando a Bruno desde que era un niño. Incluso lo había entrenado por un corto tiempo. Este asunto no era un secreto en los círculos de alto nivel de la liga. Bruno dijo en una entrevista que Agata lo había apoyado poco después de convertirse en Elite Four. También dijo que respetaba más a Agata en su vida. El maestro de tipo lucha, Bruno, es una persona alegre y trabajadora. También es bastante amable con muchos entrenadores civiles. Su identidad como un Elite Four nacido en un civil lo convirtió en una figura querida y respetada entre muchos civiles en la región de Kanto. Aunque Lance, proveniente del famoso clan de Dragon Masters, era conocido como el Elite Four más fuerte, estaba lejos de poder competir con Bruno en términos de familiaridad. Mucha gente también adoraba a Lance, pero al mismo tiempo, también le temían. No importa cuán profunda sea la cueva, siempre habrá un final. Después de caminar dentro de la cueva durante aproximadamente una hora, Hisoka vio una luz brillante delante de él. Al ver la luz a unos metros de él, Hisoka no se apresuró hacia ella. En cambio, sacó su computadora portátil y observó la posición del chip de seguimiento que había dejado en el Ridon. Finalmente respiró aliviado después de ver que el Ridon aún no se había movido de su lugar. Tranquilizando su mente, Hisoka caminó rápidamente hacia el lugar de donde venía la luz. Definitivamente estaba seguro de que no era un reflejo de la luz del sol, sino más bien el reflejo de algún tipo de mineral. ¿Es una piedra preciosa?, pensó Hisoka. Muchos tipos de minerales aparecieron uno por uno en la mente de Hisoka. Jadeíta, rubí, platino, ópalo negro, diamante, etc. Estas piedras preciosas casi hicieron babear a Hisoka de anticipación. Oh, señor Arceus, bendíceme, oró Hisoka. Hisoka había descubierto una piedra preciosa cuando exploraba la guarida de Pokémon salvajes hace unos años. Era una piedra de corindón azul o mejor conocida como zafiro. El zafiro que obtuvo en ese momento todavía estaba en relativamente buenas condiciones.
Al final, Hisoka lo subastó a un alto precio en Ciudad Verde. Podría valer más si fuera un rubí de la misma calidad. Hisoka caminó rápidamente hacia el lugar donde se reflejaba la luz. Cuando dobló la esquina y miró hacia arriba, la vista lo dejó estupefacto. Maldición. Hisoka no pudo evitar maldecir. Parecía que no era una especie de piedra preciosa valiosa en absoluto. La luz reflejada frente a él era de hecho un mineral, pero era una de las piedras preciosas más inútiles. Hisoka sonrió con amargura mientras recogía un pequeño trozo de roca del suelo. De hecho, a muchos Pokémon les gustan más este tipo de cosas brillantes. La piedra preciosa se conocía como Lumenstone. Se puede encontrar en todas partes cuando se extrae en algún lugar subterráneo. No tenía otro uso además de emitir una luz tenue cuando se dejaba en la oscuridad. Unos minutos más tarde, Hisoka recuperó gradualmente la compostura y se paró frente a la pila de Lumenstone, empujándola a un lado. Aunque la cueva en la que estaba Hisoka estaba llena de Lumenstone, no se dio por vencido y continuó su búsqueda. ¿Quién sabe? Podrían ser un tesoro escondido en algún lugar a la vuelta de la esquina. El Ridon probablemente trajo todo lo que brilló a su guarida. Y el instinto de Hisoka como cazador le decía que continuara su búsqueda. No creía que no habría tesoros en una cueva tan profunda. Hisoka todavía estaba siendo cuidadoso mientras buscaba tesoros dentro del nido de Ridon. Todavía no sabía cuánto tiempo se quedaría en la isla. Si el Pokémon gigante descubriera que un intruso había entrado descaradamente en su cueva, su vida probablemente estaría en peligro. Finalmente encontré algo. Parece que el viaje esta vez no será en vano. Hisoka sostenía una perla dorada en su mano con una gran sonrisa. Acababa de encontrar esta cuenta a unos metros de la pila. Era del tamaño de su puño. Era una perla bastante grande que tenía un brillo dorado muy bonito, que también se conocía como perla dorada. Era bastante similar a una gran perla, que también se puede vender por una buena suma de dinero. Después de encontrar esa perla dorada, la suerte de Hisoka parecía estar mejorando a medida que seguía encontrando más cosas buenas en la cueva. Luego lanzó su Kirlia y Weavile para ayudarlo a encontrar los tesoros más rápido. Kirlia había estado con Hisoka por más tiempo, por lo que ya tenía experiencia en este tipo de cosas. Afortunadamente, Weavile también parecía estar aprendiendo. Aunque eligió muchas cosas inútiles al principio, rápidamente eligió muchas gemas valiosas bajo su paciente explicación. Mientras tanto, Kirlia usó su poder psíquico para empujar la pila de rocas inútiles y varias gemas de colores salieron volando de todos los rincones de la cueva. Jaja. Soy rico. Hisoka se rió como un maníaco mientras miraba la pequeña pila frente a él. Aparte de las gemas, también encontraron varias piedras de evolución de buena calidad. Las piedras de evolución siempre han sido una moneda fuerte en el mercado. La demanda de piedras de evolución nunca disminuiría. También había muchas gemas en el pequeño montón. Aunque la mayoría de ellos estaban en malas condiciones, aún podían alcanzar un buen precio. Según la estimación de Hisoka, todos estos tesoros se pueden vender por alrededor de $900.000. Aunque probablemente llevaría algún tiempo venderlo en diferentes ciudades debido a la saturación del mercado de estas valiosas piedras preciosas. La piedra preciosa más valiosa de esta pila era la piedra preciosa de ópalo. Hisoka jugó con la piedra preciosa de ámbar en su mano. Tenía aproximadamente la mitad del tamaño de su mano con un fenómeno óptico en el que una banda de luz reflejada, conocida como ojo de gato, se movía debajo de su superficie. Hisoka no era tan bueno identificando gemas, pero como cazador, todavía las entendía un poco. Solo aprendió algunas cosas básicas sobre ellos para evitar perderse este tipo de piedras preciosas valiosas. Todavía necesitaba llevarlos a un tasador para determinar su precio exacto. Esta piedra preciosa de ópalo se conocía como el ópalo ojo de gato, que era una forma rara de ópalo. Las piedras preciosas de color amarillo miel en la mano de Hisoka exudaban una luz brillante y cálida, llena de individualidad. Esto por sí solo probablemente podría venderse por más de $200.000. En comparación con el precio de su vida anterior, aunque las gemas preciosas en este mundo también son bastante caras, son mucho peores que los artículos especiales con varios usos. A los ojos de muchos entrenadores poderosos, estas hermosas piedras eran tan inútiles como esas rocas comunes en el camino. Solo aquellas damas nobles con gran riqueza probablemente derrocharían en estas hermosas gemas. Es lo mismo sin importar a qué mundo vayas. Las mujeres siempre estarán interesadas en las cosas bonitas. Hisoka. Ven aquí.
Justo cuando Hisoka metía cuidadosamente las piedras preciosas en su bolsa, la voz emocionada de Kirlia apareció en su mente. ¿Qué pasa?, preguntó Hisoka. Pero no hubo respuesta de ella. ¿Encontró algo?, él pensó. Hisoka caminó hacia Kirlia con una mirada curiosa. Incluso después de encontrar tantas gemas, Kirlia nunca sonó tan feliz. Era la primera vez que la veía emocionarse desde que habían entrado en la cueva. Después de llegar a su ubicación, Hisoka vio a Kirlia y Weavile parados frente a una pared. Recordó que debería haber habido un montón de Lumenstone apilados por aquí antes, pero parecía que Kirlia ya los había limpiado. Los dos Pokémon no parecieron notar su presencia mientras miraban fijamente la pared de la cueva. Hisoka tenía un poco de curiosidad por lo que habían encontrado mientras miraba hacia la pared. Había un objeto esférico del tamaño de su mano incrustado dentro de la pared. Parecía estar hecho de vidrio. Bajo el reflejo del Lumenstone, el patrón de arcoíris debajo de su superficie brillaba con una luz colorida, mostrando su belleza. Algo está mal. Hisoka negó con la cabeza ferozmente. Cuando estaba mirando el orbe hace un momento, sintió como si estuviera bajo su cautiverio, lo cual era extraño en primer lugar. No sabía qué tipo de artículo era, pero definitivamente debía ser especial. Lo más probable es que fuera algún tipo de artículo único nacido en la naturaleza. Quizás este orbe colorido fue su mayor ganancia durante este viaje. Bip. Apareció una notificación en el reloj inteligente de Hisoka. Rápidamente sacó su computadora portátil de su bolso. Unos momentos después, se mostró un radar verde en la pantalla. Según la ubicación del chip de rastreo, el punto rojo que representaba al Ridon ya se había alejado de su posición inicial y se dirigía hacia su dirección, donde se encontraba su guarida. Parece que tenemos que irnos pronto, pensó Hisoka mientras miraba el colorido orbe dentro de la pared. Tenía el presentimiento de que podría ser un tesoro desconocido. Desafortunadamente, no había conexión a internet en esta isla. No tenía forma de encontrar las respuestas que necesitaba en internet. Hisoka acarició el cabello verde de Kirlia, despertándola de su aturdimiento, y preguntó, ¿puedes sentir algo de este orbe? ¿Sí? Kirlia asintió a su pregunta. Señaló con la mano hacia adelante y dijo emocionada. Kirlia puede sentir la energía extraña que proviene de ese orbe. Kirlia no está segura de qué es ese orbe, pero está lleno de energía vital. Tejedor. Weavile también asintió con la cabeza. También se sintió cómoda simplemente de pie cerca del orbe. Está decidido entonces. Hisoka asintió después de escuchar las palabras de Kirlia. Había confirmado que este orbe de colores era un elemento con usos especiales como Mystic Water, solo que aún no estaba seguro de su función. También contenía mucha energía. A pesar de que Hisoka y los demás estaban a unos pocos metros de ese orbe, todavía estaban afectados por la energía que emitía. Kirlia, ¿puedes tomar el orbe de la pared?, preguntó Hisoka. Déjame intentarlo. Ella asintió con la cabeza mientras daba unos pasos hacia adelante. Luego, levantó las manos mientras sus ojos brillaban de color azul claro. Un aura azul marino se liberó de su mano, acercándose lentamente al orbe bajo su fino control. Kirlia no se atrevió a aumentar su poder psíquico por temor a romper accidentalmente el orbe. Sintiendo que su poder psíquico había envuelto todo el orbe, una pequeña sonrisa apareció en la comisura de su boca. Entonces, justo cuando estaba a punto de darle un ligero tirón, una fuerza repulsiva salió repentinamente del orbe. El poder psíquico de Kirlia se disipó en un instante, la fuerza formó una pequeña onda de choque que los derribó. Tos, tos, Hisoka se levantó lentamente del suelo. ¿Están bien, chicos?, preguntó mientras miraba a su Pokémon. Estoy bien. Kirlia ya estaba de pie mientras se sacudía el polvo del cuerpo. Tejedor. Weavile levantó su cuerpo del suelo y asintió, indicando que no estaba herida. Cuando volvieron a mirar hacia el orbe, ya había sufrido un cambio importante en este momento. El patrón del arco iris había desaparecido y fue reemplazado por un patrón de fuego que emanaba una luz brillante. En ese momento, la cueva inicialmente oscura fue iluminada por la luz resplandeciente del extraño orbe. ¿Qué diablos está pasando?, Hisoka exclamó, pero nadie pudo responder a su pregunta. El orbe volvió gradualmente a su apariencia anterior unos minutos después. La luz brillante se había atenuado cuando el patrón del arco iris reapareció en la esfera de cristal. Hisoka pensó por varios momentos antes de que una idea apareciera en su cabeza. Luego se volvió hacia Kirlia y dijo, Kirlia, ¿puedes continuar con lo que hiciste hace un momento? Pero un poco más débil.
Bueno, Kirlia respondió suavemente. Luego volvió a levantar las manos mientras su poder psíquico se acercaba lentamente al orbe. Sin embargo, esta vez, solo usó un poco de su poder. Con su lección anterior, Hisoka ya estaba preparado esta vez. Se arrastró por el suelo, seguido por Weavile, acostándose a su lado. Como era de esperar, cuando el poder psíquico de Kirlia tocó el orbe, el patrón del arco iris comenzó a girar a gran velocidad. Y cuando el patrón de fuego estaba a punto de reaparecer, rápidamente retiró su poder. Después de unos segundos, finalmente suspiró aliviada después de que nada sucediera en el orbe. Bastante seguro. Hisoka se levantó del suelo emocionado. Este artículo en realidad tenía un mecanismo de autoprotección. Ahora, tratemos de quitar esta cosa de la pared, se dijo Hisoka a sí mismo. Nunca había oído hablar de ningún artículo que tuviera un mecanismo de autoprotección. Parecía que tenía que buscar información sobre este tipo de artículo más tarde. Después de eso, Hisoka sacó una amoladora angular de su bolso. Dado que Kirlia no pudo eliminarlo con su psíquico, solo pudo usar esta herramienta para cortar la roca alrededor del orbe. Luego, Hisoka levantó la amoladora angular en su mano y dijo, Kirlia, ¿puedes levantarme un poco? Necesito quitar la roca alrededor del orbe para que podamos quitarla. Déjamelo a mí. Kirlia dijo con confianza. Al mismo tiempo, el Ridon que regresaba a su hogar de repente notó que algo andaba mal. Mi precioso. Rugió. El Ridon, que creció con el orbe colorido, siempre tuvo una pequeña conexión con él. Podía sentir que el orbe, que era la gema que más atesoraba, se había alejado de su guarida. La ira surgió rápidamente desde el fondo de su corazón. Sus ojos rojizos se volvieron rojo carmesí cuando comenzó a correr hacia su cueva. Alguien había entrado en su casa y robado sus gemas preciosas. Su mente simple solo estaba pensando en hacer pedazos al culpable en este momento. Sonó. El áspero sonido de corte resonó en toda la cueva. Hisoka había usado el molinillo para cortar un círculo completo alrededor de la esfera. Está hecho. Hisoka se limpió el polvo de la cara y guardó la amoladora angular con un disco desgastado. La roca de esta pared era mucho más dura de lo habitual, por lo que había perdido mucho tiempo cortándola. Afortunadamente, había logrado quitar el orbe. Como supuso hace un momento, usar medios normales no desencadenaría un contraataque del orbe. Aunque tenía un mecanismo de autoprotección, todavía no era una criatura viva. Hisoka solo tuvo que evitarlo para invalidar su mecanismo de protección. Rugido. Un grito desgarrador vino del interior de la cueva. Unos cuantos pájaros pequeños posados en los árboles fuera de la cueva saltaron asustados. Algunos de ellos incluso cayeron directamente de las ramas debido al impacto. El Ridon golpeó la pared de la cueva, causando que se rompiera en muchos pedazos de roca. Sus ojos estaban puestos en el agujero vacío dentro de la pared. Se fue. Las lágrimas llenaron sus ojos cuando sus gemas más preciadas habían desaparecido sin dejar rastro. Estallido. Estallido. Se golpeaba frenéticamente el pecho con sus gruesos brazos, creando fuertes sonidos de golpes. Luego, golpeó repetidamente su cola contra la pared mientras toda la cueva temblaba, y pedazos de rocas cayeron rápidamente del techo. El fuerte ruido que venía del interior de la cueva incluso hizo que Hisoka, que se escondía detrás de un gran árbol, se estremeciera de miedo. Gracias a Dios, logramos escapar de esa cueva hace un momento, pensó Hisoka mientras se limpiaba las gotas de sudor de sus sienes. No puede imaginar lo que les sucedería si los Ridon los atraparan antes. La repentina presencia de Ridon también lo sorprendió un poco. Anteriormente notó en su computadora portátil que el Ridon corría hacia su guarida como si supiera que alguien estaba robando su tesoro. ¿Hay alguna conexión entre este orbe y ese Ridon? Hisoka frunció el ceño mientras miraba el orbe, aún incrustado en la piedra, en sus manos. ¿Dónde escondo esta cosa? Hisoka se frotó la barbilla. No podía dejar que Ridon supiera que el orbe estaba en su mano. De lo contrario, estaría en un gran problema si el Pokémon gigante notara la ubicación del orbe. Hisoka luego recordó su bolso que estaba atado a sus hombros. Rápidamente sacó una manta y la envolvió alrededor del orbe. Después de eso, lo colocó dentro de su bolso. Esto debería funcionar bien, Hisoka palmeó la bolsa con una sonrisa. La bolsa plegable espacial debería poder bloquear la conexión entre el orbe y Ridon. Vamos, muchachos. Salgamos de esta área, le dijo a su Pokémon. Vamos, maestro, respondió Kirlia. Tejedor. Después de unos minutos, el Ridon, que había puesto la cueva patas arriba, salió corriendo de la cueva.
Luego, miró el entorno familiar pero aún no podía sentir la conexión con su orbe. A menudo, el dolor de la pérdida puede resultar abrumador. Apretó con fuerza el puño mientras levantaba las piernas y pisoteaba el suelo con ira. Luego, repitió su acción anterior, golpeando y pateando el suelo. ¿Qué significa un Pokémon con una altura de más de 4 metros? Especialmente si este Pokémon se especializó en ataques físicos. Destrucción. Eso es lo que significa. Aparecieron grietas en el suelo y, a medida que el Ridón seguía avanzando, las grietas comenzaron a extenderse. Y finalmente, el suelo comenzó a temblar violentamente. Las rocas caían, los árboles eran arrancados de raíz y el suelo se hundía. Hisoka, que ya había huido a cierta distancia, también sintió la intensa vibración en el suelo. Detuvo su carrera y miró hacia su espalda. Mientras sostenía su mano sobre un árbol, vio que muchos árboles en los alrededores de la cueva caían uno tras otro. ¿Qué carajo? ¿Sigue siendo un movimiento de terremoto? Hisoka respiró hondo al ver la escena de destrucción frente a él. Hisoka sabía que toda la isla estaba afectada por la paliza del Ridón. Por suerte, ya estaba bastante lejos de la zona cero. El sol se estaba poniendo a medida que se acercaba el crepúsculo. La suave luz brillante sobre el horizonte pintó un tono naranja en el cielo debido al reflejo de los rayos solares en la atmósfera. En lugar de ir a la playa, Hisoka decidió acampar al otro lado de la isla desierta. El terreno aquí era alto y fácil de defender. También podrían detectar cualquier amenaza entrante desde este lugar. Se encendió un fuego al lado de un pequeño campamento mientras las olas rompían bajo los acantilados. Hisoka estaba sentado en la mesa mientras observaba el colorido orbe en su mano con una lupa. Extraño, murmuró Hisoka. La superficie exterior no estaba hecha de ningún material conocido. No fue tan difícil como Hisoka imaginó que sería. Su superficie también tenía una agradable sensación agradable. No podía precisar de qué tipo de material estaba hecho. Todos los datos observados fueron registrados en detalle en su computadora portátil. Luego tomó su cámara y presionó el obturador, capturando la imagen del orbe. Su mano estaba escribiendo rápidamente en el teclado mientras escribía lentamente los datos del orbe dentro de una carpeta. Orbe colorido descripción. Cuando el orbe se expone a la luz solar directa o cualquier tipo de energía, la radiación de energía aumentará rápidamente. El cuerpo humano necesitaba permanecer cerca de la radiación de energía durante más de 3 horas para verse afectado si la radiación era dañina. Más tiempo que eso, entonces probablemente sufrirá enfermedades como pérdida de apetito, fiebre, náuseas y posiblemente incluso convulsiones y coma. Un Pokémon con un fuerte campo de radiación electromagnética puede incluso afectar el entorno natural que lo rodea. Esos Pokémon legendarios que a menudo se asocian con leyendas de creación o destrucción dentro de sus regiones endémicas son el representante de un ser con un fuerte campo de radiación electromagnética. Por ejemplo, Ho-Oh, el guardián de los cielos, y Xerneas, el Pokémon de la vida eterna. Para ser más precisos, ya no pueden llamarse Pokémon. Habían trascendido a un nivel superior de vida, razón por la cual los humanos los llamaban Pokémon legendarios. La radiación electromagnética del orbe colorido era unas 100 veces más fuerte que el nivel seguro, que era demasiado peligroso cuando se exponía al cuerpo humano. Aquí fue donde se puso extraño. Todavía no sentía ningún tipo de enfermedad. De hecho, se sentía mucho más sano que antes, si es que eso era posible. Hisoka envolvió su brazo derecho con un dispositivo similar a un monitor de presión arterial. Debajo de la gruesa envoltura, numerosas agujas diminutas penetraban profundamente en su piel. El otro extremo del dispositivo estaba conectado a su computadora portátil. En ese momento, Hisoka quería medir su actividad celular y fuerza muscular para verificar algo en su mente. Kirlia, necesito tu ayuda. Gritó Hisoka. Al escuchar su grito, Kirlia rápidamente dejó los utensilios de cocina y se teletransportó al lado de Hisoka en un instante. Sus ojos rojos lo miraban inquisitivamente. Una pantalla de la prueba física actual de Hisoka apareció en la pantalla de la computadora portátil. Bajo la estimulación del poder psíquico de Kirlia, sus células de repente se volvieron más activas. Su fuerza física también había mejorado un poco en comparación con antes. Aunque solo fue una ligera mejora, todavía le tomó mucho entrenamiento solo para mantener su estado físico. Y este orbe puede mejorar su fuerza en solo 3 horas. Esto es increíble. Hisoka sostuvo el orbe de colores en estado de shock.
Al principio, pensó que era solo un elemento que nunca antes se había descubierto. Aún así, no esperaba que en realidad pudiera mejorar el cuerpo humano. La radiación de energía liberada por el orbe trajo grandes beneficios al cuerpo humano. Encontré un tesoro. Hisoka gritó por dentro. La razón por la que Ridon pudo crecer a tales alturas se debió absolutamente a la radiación emitida por este orbe. Esto significaba que este orbe podría ser más efectivo para los Pokémon que para los humanos. Ahora, llamaste mi atención, murmuró Hisoka. Con su curiosidad satisfecha, estaba aún más ansioso por conocer cualquier tipo de información sobre la esfera de cristal. ¿Había alguien más que hubiera encontrado este tipo de artículo? ¿Por qué nunca había oído hablar de este artículo antes? Más preguntas comenzaron a aparecer en su mente. Después de no poder pensar en las respuestas, finalmente suspiró y se acostó en su saco de dormir. Colocando sus manos detrás de su cabeza, miró el cielo lleno de estrellas. Los humanos recién comienzan a explorar el mundo Pokémon. Aún quedan muchas cosas por descubrir, como el orbe de colores. Hisoka se comprometió a viajar por todo el mundo algún día, viendo la cultura de cada región, explorando ruinas antiguas de hace miles de años, navegando por el vasto océano y explorando el maravilloso mundo Pokémon. El alboroto de Ridon se prolongó durante toda la noche, por lo que no pudo dormir en paz. Por suerte, solo se quedó en el centro de la isla. El sol naciente proyectaba un tono rosado en el cielo de la mañana. Los dedos dorados de la luz del sol iluminaban la escena. La brisa del mar llegó a la deriva suavemente hacia la isla. No hay forma de que te devuelva ese orbe. Hisoka pensó mientras estaba de pie en lo alto de un acantilado, mirando al Ridon en la distancia. El Pokémon dinosaurio había regresado a la playa al amanecer. Después de que le robaran su orbe, la cueva no era la misma que solía ser. De todos modos, no le preocupaba que algún Pokémon ocupara su guarida. No había otros Pokémon en la isla además de unos cuantos pájaros pequeños. En este momento, Ridon se sintió realmente solo. Siempre había vivido solo y ni siquiera sabía quiénes eran sus padres. Desde el momento de su nacimiento hasta ahora, la única vez que se había sentido seguro era cuando dormía junto al orbe. Y ahora, se fue. Después de recordar su pasado, el Ridon se puso muy triste y las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. ¡Guau! ¿Está llorando? Hisoka, que había estado usando binoculares para observar el movimiento del Ridon, se sorprendió con esta escena. Un Ridon gigante de 4 metros de altura en realidad estaba llorando en voz alta en la playa. Pokémon es de hecho una criatura con una gran inteligencia. Además de eso, también saben cómo transmitir sus emociones al igual que un humano. Aún así, fue extraño ver a un Pokémon aterrador y poderoso que acababa de destruir casi una cuarta parte de la isla llorando como una niña. Parece tan triste, dijo Kirlia lastimosamente. Luego caminó junto a Hisoka, tiró de su camisa y dijo, creo que deberíamos devolver lo que le robamos. Los ojos de Kirlia miraban a Hisoka con una mirada lamentable. Ejem. Hisoka tosió avergonzado mientras bajaba sus binoculares. Esto no es robar. Lo encontramos, ¿entiendes? Al igual que lo que hicimos en el bosque verde, dijo con una cara seria. HMMPH. Kirlia puso los ojos en blanco ante Hisoka. Hisoka pensó que todavía era una niña. Después de llorar durante varios minutos, el estómago de Ridon gruñó de repente. Debido a su alboroto ayer, había consumido mucha energía. De todos modos, lo hecho está. Lo que importa ahora es que vuelve a tener hambre. Necesito encontrar algo de comida primero, pensó el gigante de mente simple. Inmediatamente hizo a un lado su dolor y se dirigió hacia el mar con pasos pesados. El Ridon todavía usaba el mismo método para pescar como de costumbre. Usó su enorme cola para golpear el agua a su alrededor, haciendo que el agua subiera hacia el cielo, junto con los peces que nadaban en el mar. Solo que esta vez, no hubo muchas capturas. Después de pescar ayer, los peces alrededor de esta agua se habían ido y huido de esta isla. Como conocía esta isla como la palma de su mano, sabía que este era el único lugar donde podía encontrar mucha comida. En realidad, Hisoka también tuvo la culpa de esto. En el pasado, el Ridon generalmente dormía alrededor de 5 días después de comer. Durante este tiempo, los peces regresarían lentamente debido a las algas en esta área, esperando la próxima cosecha de Ridon. Este había sido el caso durante varios años, es decir, hasta que la llegada de un invitado no invitado rompió este ciclo. Pero el Ridon claramente no sabía nada de esto. Todavía estaba golpeando su cola en el agua sin parar, en busca de comida.
Varios minutos después, detuvo su acción mientras jadeaba en el mar. Miró a su alrededor confundido, viendo que no había muchos peces como de costumbre. Encogiéndose de hombros, rápidamente agarró los peces y los tragó uno por uno. Gruñido. El Riddon todavía tenía hambre mientras miraba alrededor del agua, en busca de más comida. Desafortunadamente, no quedaron más peces. Solo esta pequeña cantidad de comida no fue suficiente para llenar su estómago.